Ahora vamos a, y este sería el último caso que les comento, este es un veterano de guerra de los Estados Unidos, pero también es salvadoreño. Cristóbal Benítez, ese es su nombre. Saludos, Cristóbal. Gracias por tu aporte para este video. Cris, como le dicen la mayoría, su nombre en diminutivo, digamos, ¿ya? Es originario de Morazán, de ahí por Sensembre de Amaval, y tenía como 14 años. Al final de ahí del 89, la guerrilla lo reclutó, ¿ya? Y se le logró escapar como a las 3 semanas. Entonces no quería estar con la guerrilla, había visto tantas cosas en su pueblo, pues ahí cerca, y entonces no quería estar en la guerrilla y tampoco quería estar en el ejército, pues era un chamaquito, pues imagínense, 14 años. Entonces no le quedó más que irse para otro lado, dentro de El Salvador, y al inicio del 90 emigró para Estados Unidos. Ya siendo mayor de edad, ingresó al ejército de aquí de Estados Unidos y participó en las guerras contra Afganistán e Irak. Y aquí viene lo difícil para él. En Irak comenta que eran 14 meses que estaban allá y regresaban unos cuantos meses y de ahí volvían ahí, y así estuvo en ese ir y venir como unos 6, 7 años más o menos. En Afganistán dice que era también difícil. Bueno, ninguna guerra es fácil. ninguna. ¿Verdad? Ahí, al llegar a la base, dice que había un rótulo, ¿verdad? Que habían puesto algunos, no se sabe quién, pero lógicamente unos veteranos ahí, que decía: bienvenido al lugar para deshabilitarse. Porque decía que generalmente la mayoría salía herido ahí. Entonces, después dice que prohibieron ese tipo de mensajes, ¿verdad? Y los quitaron, todas las cosas, pero imagínense ese impacto también, ¿verdad? Cuando alguien llega y ve eso y pregunta por qué ponen eso, y decirle: no, que aquí todos, o la mayoría ha salido herido. O sea, no es nada fácil también, ¿verdad? Cristóbal Benítez pertenecía al batallón de transporte, donde, pues, lógicamente transportaban como armas, equipo, munición, entre otras cosas, ¿verdad? En una de esas operaciones estuvo un rato platicando con su camarada, que ya iba a salir a una misión. El camarada, ¿verdad? Él sí iba a quedar ahí. Entonces, ¿cómo era? Tuvo un buen rato ahí. Y como en buena onda, pues decimos, en buen compañerismo, ya le dijeron que saliera y él le puso la bandera en su vehículo. Cris Benítez le puso la bandera en el vehículo del camarada, ¿ya? Y se fue. A las pocas horas, no sé cuántas, pero pocas horas, le llega la noticia que había fallecido en una emboscada con mina. Entonces eso le causó un fuerte impacto emocional a Cristóbal Benítez. Aquello que es normal, como sentimiento de culpa, no sé por qué pasa eso, pero que así dicen los psicólogos, que ese proceso, dice: ¿por qué no fui yo? ¿Verdad? ¿Por qué no fui en lugar de él? ¿Por qué no lo detuve? ¿Por qué? Bueno, y así comienza. Entonces, si yo hubiera hecho esto, lo otro, no hubiera pasado nada. Y así dice que pasó casi 3 años y le costaba aceptar que su amigo, que su camarada había muerto. Otra escena, pero esta más grave todavía. En otra escena dice que los talibanes se infiltraban entre los niños. Cuando estaba un soldado estadounidense, llegaban a pedirle la comida enlatada, adultos. Los soldados, pues,
ya sabían y les llevaban comida y dulces y cosas así a los niños. Entonces muchos niños iban acompañados de sus mamás o de alguna otra mujer que los cuidaba. Entonces iban de diferentes edades, pero la mayoría eran niños. Entonces ahí donde se infiltraba un talibán, ya sea pequeño, o ponía un niño, o se infiltraba él como que llevaba un niño, o lo que sea, y iba cargado de explosivos, bajo su ropa, lógicamente. Y cuando estaba cerquita del soldado, como poniéndole la mano, como agarrándole algo, dulces, comida, entonces ahí se explotaba. O sea, ellos, su misión era matar aunque fuera un soldado, sin importar que murieran 10, 15 niños y un montón de heridos, mujeres también. No les importaba, la misión era, repito, aunque sea matar a un soldado. Entonces, eso lo vio en un par de ocasiones. Y ellos, ahí va él en ese grupo que tenían que ir a recoger, digamos, a rescatar, o como queramos llamar, esos pedazos, llamarlo así, de niños, de mujeres. Entonces, y esos cuadros también de ver a aquellas madres llorando por sus hijos, ¿verdad? O los vecinos también buscando, bueno, algunos ni los hallaban porque eran, o sea, se habían desechos, pues, se habían desechos. Entonces ese olor a pólvora, la sangre, los gritos de los heridos, los gritos de los dolientes, de los parientes, o sea, es no un ratito, ¿no? Eso dura por horas, pues también, ¿verdad? Mientras los llegan, consolidan la zona, evacúan a los heridos y los parientes llegan, bueno, y así, ¿verdad? Se abalanzan buscando sus seres queridos, un cuadro. Son escenas bastante difíciles de manejar. También en otra ocasión dice que escuchó cuando estaban atacando una base cercana. Cuando recién pasado el combate, por radio se escuchaba con insistencia que pedían voluntarios de las otras bases cercanas para que fueran a donar sangre. Entonces, lógicamente, hubieron muchos heridos, pero lo que le marcó tanto, cómo hablaban con insistencia que fueran a donar sangre. Entonces eso también, y comenzó a imaginarse, ¿verdad? De que muchos soldados y todos ahí, y civiles posiblemente también heridos ahí. Repito, la mente es poderosa también, ¿verdad? Bueno, cuando pasó la guerra, llega a casa. Ahí comienza su problema, que le tenía miedo a las sombras, que miraba adentro y que miraba fuera de la casa también. Entonces, después, el miedo al encierro, lo que técnicamente se llama claustrofobia. Entonces, fue algo terrible para él, ¿verdad? Se estaba detrás de las ventanas, dice que ya se desplazaba así, como que estaba en combate, pues, y ¿qué me pasa? Y esto no es normal, ¿verdad? Cuando, por decirlo así, volvía en sí. Entonces, a él le pasó lo mismo que a varios y a mí, como les digo, ¿va? Casualidad, aquellos carros con la gran bulla y un par de veces el escape roto, se tiraba, dice, y buscando el fusil, pensando que le estaban disparando a él. Entonces, cuando el temor aumentó, fue a pasar consulta. Y es ahí donde le diagnosticaron el estrés postraumático. Dice que estuvo en un año, aproximadamente un año, en rehabilitación. Le ayudó mucho esa rehabilitación. Y él se metió de lleno a cumplirlo también, ¿verdad? Eso es importante. Y como un año y medio después, producto de toda esa situación, imagine qué tanto llegó aquella desesperación, aquel miedo y todas esas cosas, le hicieron una operación de corazón abierto. Los mismos médicos le dijeron que fue a causa de ese trauma también. Pero esto no termina. Cristóbal Benítez, Cris, desde hace 2 años,
padece de convulsiones. Y esto dice que esto se lo generó cuando trató de sacar a un compañero que había caído después de una explosión, después de una mina. Entonces él no recuerda cómo se golpeó la cabeza, no recuerda ni dónde ni cómo, pero se golpeó la cabeza. Estuvo inconsciente unos minutos, no sabe cuándo. Cuando volvió en sí se levantó mareado y todo, pero el compañerismo en ese momento es grande. Muchos me van a entender eso. Entonces, el compañerismo es tan grande, mareado y todo así, todo como bolo, digamos, fue a buscar el compañero y como pudo, se lo llevó. Producto del estrés de guerra, muchos, aquí donde yo vivo los he visto, y he visto en otros lados como en California, y aquí yo vivo aquí en el estado de Washington, la ciudad más conocida es Seattle, pero también he visto en otros lugares que muchos veteranos de guerra estadounidense, y vamos, guerras bien atrás como la de Vietnam, muchos veteranos viven en la calle, andan todo el tiempo uniformados. Ellos oyen, miran, viven la guerra por breves o largos momentos. La situación de ellos es muy crítica, pero para ellos ya no hay reversa. Ellos, como les dije, ese torbellino los tiró, los aventó con tanta fuerza y ya no regresaron a su estado normal. Eso es lo difícil. Y por eso van a ver a muchos veteranos, repito, uniformados. Ellos creen que están en la guerra todavía. Cristóbal Benítez hace un recuento y nos dice que, fíjense que esto es sumamente triste. Hace un recuento y nos dice que su unidad, donde él perteneció, la unidad de transporte, han tenido más bajas por suicidio después de la guerra que bajas durante la guerra. Imaginen qué triste eso, de tener más bajas después de la guerra por suicidio. No aguantaron el estrés, no siguieron el tratamiento, no hubo parientes, otro amigo que les ayudara y se han suicidado, han tenido más bajas por suicidio que bajas durante la guerra por el enemigo. También Cristóbal Cris nos cuenta que cuando él pasa por algún cementerio de veteranos, recuerda, y hoy que ya está bien, digamos, recuerda a sus compañeros por sus nombres o sus apodos, y le llega de golpe hacia esas escenas que están en formación, o sea, que están en la unidad militar donde pertenecieron, se le vienen esas imágenes. Pero esa dice que la recuerda, pues, algunas veces con cariño, otras veces con tristeza, pero ambas, esa mezcla. Difícil, muy difícil para los veteranos. Y es que la transición de la vida militar a la civil puede ser extremadamente difícil. Y muchos factores contribuyen a que algunos terminen en la calle luchando contra las adicciones. El trastorno de estrés postraumático es un factor importante. Las experiencias traumáticas de la guerra dejan cicatrices profundas que dificultan adaptarse a la vida normal, a la vida civil, como el mantenimiento de un empleo, las relaciones entre familias. Pero estas lesiones físicas y traumáticas que sufren en combate le generan una discapacidad para poder trabajar y algunos hasta para ser independientes. Estos problemas de salud mental no tratados, entonces les caen en depresión, la ansiedad, o se vuelven bipolar. O sea, un rato están contentos, otro rato están enojados. Todo eso puede afectar a los veteranos. Y si no se trata adecuadamente y a tiempo, que es la otra cosa, lo llevan a una inestabilidad terrible.
Si no tienen la ayuda y no, pues no se trata a tiempo, es donde muchos recurren al abuso de sustancias como el alcohol y la droga. Y ellos tratan esto como un intento para aliviar el dolor, como una venda para el dolor emocional que tienen. Pero eso se vuelve un problema mayor, ¿verdad? Porque es la adicción y ya no hay vuelta atrás. Entonces muchas veces la falta de una red de apoyo, digo una red porque ahí va el hospital, la familia, los amigos y todo eso es necesario para este tipo de veteranos, pero si no lo tratan a tiempo, es muy difícil, es muy difícil. La guerra trae muchas consecuencias negativas para las personas que participan en ella, para los que viven y la sienten, porque según el dicho popular no es lo mismo llamarla que tenerla enfrente. El nerviosismo cuando comienza un combate se puede convertir rápidamente en pánico, si la situación es desfavorable, lógicamente, ¿va? Y se agudiza más, pincha más, cuando escucha los gritos de dolor de los heridos, ver aquellos cuerpos mutilados de sus camaradas, la sangre correr por el uniforme, hasta convertirlo en un charco de sangre. Mirar aquellas pupilas dilatadas, aquellos heridos, aquellos labios resecos y pálidos de los moribundos. Escuchar los últimos suspiros de sus compañeros que minutos antes compartió palabras de aliento. O peor aún, que el que acaba de morir dio la vida por el camarada que lo tiene ahí en sus brazos. Pero ahora la lucha es más titánica porque se trata de salvar la propia vida del camarada. Ahora, si es el líder o el comandante que tiene que tratar de salvar su vida con la de algunos de sus soldados, solamente se puede hacer atacando al enemigo con fiereza o buscando la mejor ruta de escape. También existen personas que indirectamente sintieron los efectos de la guerra, ¿va? Como son los parientes de los veteranos, de aquel que sale herido, el amputado, ahora no digamos el que está sufriendo esa secuela. ¿Verdad? Imagina aquellos parientes que recibieron los cadáveres de sus seres queridos, eso también causa de alguna manera un trauma. O vieron morir a su pariente en fuego cruzado. Pero por dentro del dolor existe un alivio y es enterrar a su pariente, a su familiar, a su amigo, porque muchos aún no saben ni cómo murió, ni mucho menos no hay dónde poner una cruz y dónde llevarle flores a sus difuntos. Después de vivir algo similar, todo causa problemas mentales, ¿verdad? Como ansiedad, pesadilla, estrés, y después se vuelve una experiencia mental difícil, negativa. La condición mental generada por todos estos acontecimientos o un par de ellos puede durar muchos años o algunos hasta de por vida si no se trata a tiempo. Pero muchos vivieron estos cuadros, estas escenas repetidamente en nuestro país, en nuestra guerra. Bueno, imagino, nuestra guerra duró más de 12 años. Los efectos fueron muchos, los afectados muchos también, incluyendo pues la población civil. Me atrevo a asegurar que la mayoría, tanto civiles como militares y excombatientes de la guerrilla, no recibió el tratamiento y algunos, o sea, muy pocos han recibido el tratamiento. No hay un tratamiento sistemático para estos guerreros. Jamás podrán superar por sí mismos los traumas, como el caso que le estoy hablando del capitán Matos y de otros, ¿verdad? Porque en su mente siempre hay una sombra, una criatura que sin nombre y sin cara los acompaña y los persigue. Algunas veces les dan órdenes,
otras veces les hace burla, otras veces los amenaza. Ahí está ese duende, ese espanto que les perturba a cada momento y no los deja dormir. En la ciudad puede haber muchos de ellos, está lleno de ellos, pero son personas como tú o como yo. ¿Cuántas personas, hagámonos esta pregunta, cuántas personas estarán traumadas en nuestro país? Con un familiar o amigo sufriendo sufriendo estas cosas, estos delirios mentales, debido a estos trastornos, porque le falta parte de su cuerpo, sufrieron graves heridas o vivieron escenas traumáticas. Pues algún día no muy lejano, gobierno, empresa privada y otras entidades les dieran tratamiento idóneo a todos los excombatientes, digo todos, incluyendo la población civil que lo sufrió. Y después de la guerra, pues hubieron otros traumas, como terremotos, pandillas, etc. Entonces imaginen nuestro propio país, nuestro paisito querido, tanto que hemos sufrido. Pero bueno, todo este tratamiento ha llegado, pero a gotas a nuestra gente. Primero Dios, repito, nunca volvamos a vivir otra guerra, otro conflicto armado, porque solamente los que hemos estado ahí podemos decir, si supieran, Dios mío, lo que se siente, lo que se escucha, lo que se mira, lo que afecta al guerrero y la familia. La guerra no son nada fáciles. Los dejo. Si te gustó esta serie de videos, por favor, dale like. Si no lo has hecho, suscríbete y comparte el video. Estos temas muy poco los trata. He tratado de llevar esto a petición de varios. He recopilado todas estas experiencias de los camaradas, para ir con más detalles posibles para traérselas a ustedes. Así es que bendiciones a todos.